Aquí hay un video para ayudar a preparar la evaluación 3 de la asignatura de desarrollo orientado a objetos, que tiene que ver con construir una aplicación en Java con conexión a base de datos utilizando MVC, el modelo vista controlador. Partimos de un proyecto base donde van a recibir todo el package que tiene que ver con database, que es la clase de la conexión, un script donde está la tabla y donde está la inserción de algunos registros para que podamos mostrarlos en una primera implementación, ya mostrar el contenido de la tabla en la vista. Van a recibir de igual forma la vista, ya que es la que estamos viendo acá en este caso, ya que es un formulario donde están una serie de controles gráficos que me permiten a mí interactuar como usuario para ingresar, en este caso, los datos de las películas. La tabla con la que vamos a trabajar es la tabla película, que tiene un nombre, un año de aparición, una popularidad, que es un número decimal. Se entregan tres registros que, como les digo, es para poder ver que esa funcionalidad básica de poder agregar registros se pueda implementar. Eh, la vista ya va a estar hecha. Los campos que están, o los controles que forman parte de la vista, tienen nombres, ya nombres más o menos descriptivos, para que después nos ayude a poder ir accediendo a esos controles. Y la lógica va a ser que vamos a partir por implementar el botón de funcionalidad más simple, que es limpiar el formulario. Luego nos vamos a ir al de ver registros, que es mostrar el contenido de la tabla en este objeto gráfico que está aquí. Y finalmente el de agregar. ¿Ya? Para eso me entregan el package del DAO completo, del DB, perdón, completo. Y el package del DAO me entregan esta interfaz, que es la interfaz genérica, donde tengo las operaciones básicas sobre una tabla: crear, leer, obtener el conjunto total de registros, la actualización y la eliminación. Para efectos de la evaluación, no se pueden pedir todas las operaciones, por lo tanto, porque el tiempo es sumamente acotado, va a ser solo para crear y para listar un conjunto de registros. No deja de ser interesante el que ustedes puedan implementar el update y el delete y la búsqueda de uno en particular, porque ahí es cuando uno comienza como a materializar un poco más este ecosistema, ¿verdad?, del MVC. Entonces, lo primero que yo voy a hacer aquí es, en mi clase main que tengo, voy a establecer, voy a cerrar esto de aquí, voy a estar acá, ¿cierto? Y aquí voy a crear un objeto de la clase vista película, vamos a poner vista, y la voy a hacer visible solo para que veamos cómo es que new vista película comienza levemente a ver algo de interacción. Perdón, esto es vista punto set visible and true. Ya, entonces aquí no conoce la clase vista, así que la voy a importar. Ya, vamos a partir por esto, por lo más simple, para hacer que la vista se vea. Ponerle play. Y aquí está mi ventana. Entonces esta es mi ventana. Tiene un text file para el nombre, un text file para el año de aparición, tiene un text file para la popularidad, tiene un botón agregar, tiene un botón limpiar y tiene un botón ver registros. Entonces, cuando yo haga clic en ver registros, yo quiero que me muestre aquí el contenido de la tabla. Que cuando haga clic en limpiar, me limpie las barbaridades que pude haber ingresado aquí. Y cuando haga clic en agregar, que tome los datos que están aquí, genere un registro y me lo muestre en la tabla. Y me informe, me diga registro película registrada, y me muestra aquí el contenido. ¿Ya? Esa es la lógica que deberíamos tener. Voy a partir por lo más simple: el botón limpiar, lo medianamente complejo, que es el ver registro, y el que complementa todo, que es el de agregar. ¿Ya? Entonces cierro mi ventana y me vuelvo al main. ¿Ya? Esto era solo para ver que esto quedara medianamente, o sea, para mostrar en realidad la interfaz gráfica. Entonces voy a ir aquí y aquí voy a ir a establecer que hay packages. Si tú miras el ejercicio que viste con tu profe, hay packages que no están aquí presentes, ¿ya? Que es el del controlador y el del modelo, que son los que tú tienes que completar al momento de la evaluación y que también te tocó hacer en la ayudantía, ¿ya? Entonces,
Voy a guardar esto aquí y voy a ir a completar el primer package que me falta, que es el modelo. ¿Ya? El modelo es la representación en orientado a objeto, ¿ya? O en el mundo de las clases de este registro que yo tengo de la película. En este caso, la clase se va a llamar película porque es lo que estoy queriendo representar, ¿verdad? De este mundo. Las películas son ese elemento que forma parte de mi problema, que tiene un nombre, una fecha de aparición, un año de aparición, perdón, y una popularidad. Entonces aquí defino los 3 atributos: el nombre, la aparición, que es un número entero, y la popularidad. ¿Ya? ¿De dónde saco los tipos de datos? Si te fijas en el DDL-DML hay una suerte de descripción, no una suerte, hay una descripción del tipo de dato. Un varchar, que en Java es un string, el int, que en Java es un int, y el decimal, que en Java es un double. Un double o un float, pero el double es un poco más preciso en ese sentido. Aquí voy a definir los constructores. Voy a definir un constructor sin argumentos para que solo pueda crear el objeto sin saber ninguno de sus atributos. Voy a definir un constructor con todos los parámetros, porque es lo más probable que suceda, que necesite crear una película con su nombre, su aparición y su popularidad. Y voy a definir los clásicos getter y setters. ¿Ya? Recuerden que si hay reglas de negocio, esas reglas de negocio tienen que estar implementadas en los setters, y el constructor debería llamar a los setters para hacer valer las reglas de negocio. En este caso, por la simplicidad, solo mostrar la ejecución o la conexión del proyecto, no vamos a poner reglas de negocio. Si las hubieran, entonces tienen que establecerlas aquí, lanzar la excepción si es que no se cumple, y el constructor debería llamar a los setters. Listo, ahí está la clase que tenía pendiente. Voy a ir a agregar otro package. Ese otro package se va a llamar controlador. Ahí está. Y este package que se llama controlador, voy a tener una clase en él que se va a llamar controlador película. Entonces aquí está controlador película. Perfecto. Y aquí es donde se produce el fenómeno, ya, porque aquí yo voy a comenzar a conectar el controlador. Recuerden que es el intermediario entre la vista y el modelo. Entonces, bajo esa premisa, yo a mi controlador le voy a definir 2 atributos, que es la vista, con la cual va a conectar película, le vamos a llamar vista, y el modelo, que se va a llamar película y es modelo. ¿Ya? Son los 2 elementos que él conecta. Hago los imports correspondientes y ahí está produciéndose el fenómeno de la conexión entre los dos. Entonces yo voy a crear un constructor aquí para que cuando yo cree un controlador me pase la vista que está asociada a ese controlador. El modelo no se lo voy a pasar porque el modelo lo vamos a gestionar de otra manera. ¿Ya? Entonces estamos, y voy a crear un método que me permite inicializar la vista, que recuerden que la vista, por concepto del modelo vista controlador, ella no debería tener lógica, ella no debería tener implementaciones asociadas al negocio. ¿Ya? Básicamente es recibir lo que tiene que mostrar y entregar lo que se ingresó. ¿Ya? Entonces el controlador es el que se encarga de unir, el que entiende el negocio es el modelo, la vista es simplemente el aparataje visual, ¿cierto? El front, la parte visible de la aplicación. Entonces en ese caso el controlador va a tener el rol de inicializar esta vista. Entonces yo siempre acá establezco y digo que lo que está haciendo aquí es setear las acciones de la vista. ¿Ya? La vista está para que le digan qué es lo que debe hacer. La vista, si tú la miras,
tienes atributos que tienen que ver con los nombres ciertos de los campos, y tienes métodos getter que devuelven los controles gráficos de tu ventana, los buttons, el table, el text file, ya, de tal forma que quien quiera hacer uso de ella los conozca, ya, porque estos atributos están definidos como privados. Por lo tanto, bajo el concepto de encapsulación, yo no puedo acceder a ellos si es que no hay una interfaz a las otras clases, y esa interfaz son estos métodos getter que ya conocemos. Entonces, en ese sentido, yo aquí le voy a pedir a la vista this.vista que me devuelva uno de sus métodos que se llama getBTN limpiar. Ese método me devuelve el botón limpiar, y yo a ese botón, le voy a asignar una operación, una acción. Esa acción se hace, o esa asignación se hace a través de un método que se llama actualListener. Entonces, se llama actualListener, hay que agregarle un actualListener. Entonces aquí está get limpiar, ya se puso add, ahí sí, add actualListener, ahí está. Entonces yo le tengo que indicar cuál es el método que va a responder a la lógica asociada a ese clic en ese botón, ya, porque el clic es la acción que yo puedo ejecutar sobre ese botón. Entonces aquí yo voy a definir un método dentro del controlador que es privado, porque yo no quiero que nadie más lo vea, que se llame limpiar formulario. Entonces ese limpiar formulario, lo que quiero que haga es que en la vista el getDF nombre.setText que lo ponga en vacío, que haga lo mismo con el this.vista.getDF aparición .setText, y este va a quedar en un 0, ¿ya? Y hago lo mismo con el otro. Perdón, no es get, no es set, perdón. getDF popularidad .setText, y también en 0. Ya, este método, que se llama limpiar formulario, yo lo voy a asociar con el clic del botón de la vista, y con eso yo estoy creando, ¿cierto?, esta conexión entre lo que va a hacer la aplicación cuando haga clic en el botón, ¿ya? Entonces acá tenemos esta conexión, perfecto, y voy a ir aquí, y aquí voy a llamar, tengo mi vista y voy a crear mi controlador es igual a new controlador, pero no se llama controlador, se llama controlador película. Y aquí hay que pasarle a la vista, ¿cierto? Le voy a pasar a la vista que está mirando, perfecto. Y este controlador, en su momento, lo va a hacer, le va a dar el puntapié inicial a esto, al inicializar. Entonces en el controlador, ahora yo acabo de sacar el set visible de la ventana, entonces yo lo voy a dejar visible desde acá. El controlador toma el control, para la redundancia, de la vista, y él le dice qué es lo que debe hacer, no se manda sola, ya, y ahí le digo que está visible. Entonces yo voy a ir aquí y voy a ir a probar que el botón limpiar me funcione. Entonces aquí está, se levanta mi ventanita, aquí está, yo voy a poner aquí un nombre, eso, una aparición de esto, y aquí un número. Total, da lo mismo porque no ha hecho ningún tipo de variación. Limpiar, listo. Quedan los tres en nada. Nuevamente,
y limpiar. Perfecto, logra limpiarlo. Lo único, una experiencia de usuario aquí es que el cursor quedó como en ninguna parte. Entonces lo voy a dejar ahí posicionado. ¿Eso cómo lo hago? El controlador en su método inicializar. Aquí va a decir this.vista.get tf nombre request focus. Entonces, como prestarle atención. Voy a ir aquí, lo ejecuto nuevamente. Ahí está, ahí está. Cualquier cosa. Listo. Y ahí quedó para cualquier cosa. Listo. Ya. El botón limpiar. Ok. Estábamos bien. Vamos ahora a mostrar, porque la tabla tiene 3 registros. Entonces yo quiero que ahora, cuando haga clic en el botón ver registros, se vean los registros. Ya. Entonces, para eso, la misma dinámica, voy a ir a hacer un método en el controlador que se llame ver registro. Ya. Y aquí ya no es tan simple, porque para poder ver los registros tiene que conectarse a la base de datos y poder obtener los registros de ahí y que suban a la vista. Y a la base de datos, según lo que te explicaron tus profes, está en el último nivel, si lo miro desde arriba hacia abajo. Entonces tengo que llegar a él. Y el controlador tiene que pasar por las clases que están antes de la base de datos. ¿Ya? Yo estoy tratando de llegar aquí. ¿Ya? Ese package que está ahí es el que el punto culminante, ¿cierto? Ahí es donde llego a la tabla de la base de datos. Entonces, en el intertanto pasan varias cosas. Tiene que pasar por el modelo y aquí es donde entra esta clase. O sea, perdón, este package. Este package y particularmente esta interfaz. ¿Ya? Aquí están todas las operaciones que son genéricas y aplicables a toda tabla. Crear un registro, leer un registro en particular, traer todos los registros, actualizar un registro y borrar un registro. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? Después de haber creado la clase del modelo, voy a ir a complementar este package. Voy a crear una clase que implemente a esa interface. Entonces le voy a llamar película DAO. DAO significa Data Access Object. Entonces aquí le voy a poner IMPL. O le voy a poner película DAO nomás. Ahí está. Y aquí vamos a implementar esa interfaz que se llama root. Voy a copiar el nombre. Aquí está. Entonces lo copiamos acá y lo pegamos. Y aquí yo tengo que decirle que esto es película. Perfecto. Aquí me está reclamando, primero porque no conoce la clase película, le digo que le importe. Perfecto. Y ahora me está reclamando porque esta interfaz tiene varios métodos. Entonces, la regla es que si una clase va a implementar los métodos, que son abstractos en una interfaz, tiene que implementarlos todos, ¿ya? O bien declararse como abstracta. Y de hecho son las cosas que me ofrece aquí NetBeans. Yo le voy a decir que implemente todos los métodos abstractos. Y lo que hace es completarlo diciendo, estamos trabajando para usted, ya todavía no está listo. Entonces los deja todos así. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Para esta funcionalidad tengo que cambiar este método. Entonces, este método tiene que tener toda la lógica para poder tomar la capa siguiente, que es el DB, y que me devuelva los registros, porque ella es la que se entiende con la base de datos. Ella no, ella se entiende con la clase del modelo. Con ella se va a entender. De hecho, aquí yo ya estoy estableciendo una relación, ¿ya? Pero la que tiene que hacer la pega de la base de datos es la capa que sigue, ya que es el DB. Entonces yo voy a ir aquí y voy a cambiar precisamente eso. Entonces aquí yo voy a pedirle que me devuelva una lista con todas las colecciones, con todos los registros, perdón, y me lo devuelva como una colección para poder ir a entregárselo después a la vista y que la vista al controlador, perdón, y que el controlador se lo pase a la vista y que la vista haga esa visualización. Entonces aquí vamos a ir a esto, al read, y vamos a definir una array list que me va a contener películas, porque es lo que estoy tratando, ¿cierto?
aquí un array list y le vamos a poner registros. Ya. Oh, sí, registros. Voy a poner lista mejor. Lista es igual a new array list. Listo. Esta lista es la que yo voy a devolver después en algún momento. Y tienen que pasar varias cosas entre crearla y devolverla, que es llenarla, ¿cierto? Llenarla con todos los registros que están en la tabla. Para eso yo voy a usar un lenguaje de comunicación con la base de datos, ¿ya? Que es SQL. Entonces yo voy a definir un string, porque Java no es SQL, Java no es un lenguaje de base de datos, Java es un lenguaje de programación, por lo tanto se va a entender con la base de datos a través de sentencias. El lenguaje que usa la base de datos es SQL, pero Java tiene que entregarle eso a través de otras clases, que es el prepare statement, el result set. Entre todas ellas, todo ese ecosistema hace que la base de datos devuelva esos registros y los pueda entender, ¿ya? El lenguaje, en este caso Java, y los maneje como objetos asociados a. Entonces en este caso yo le voy a pedir que seleccione. O sea, es súper evidente que ustedes por formación recién están en la asignatura de base de datos aplicada 1, ¿ya? Entonces, donde recién ahí les están enseñando el lenguaje de la base de datos, ¿ya? Les enseñaron el lenguaje DDL, el DML. Creo que están a portas o recién lo vieron el lenguaje de extracción, que es la sentencia select en este caso. Entonces aquí tú debes establecer el select como sentencia, pero como una cadena de caracteres, como un string. Entonces aquí yo le voy a decir que me devuelva o me seleccione la aparición y la popularidad ¿cierto? Desde la tabla película. Voy a cerrar con un punto y coma. Ese es el punto y coma de la sentencia select y ese es el punto y coma de la instrucción de Java. Esta sentencia select, yo voy a crear un objeto de la clase connection que se va a llamar sx y voy a usar la clase conexión que tengo en mi package de base de datos. Y voy a usar un método que la tengo que importar primero, sí, esa. Y ahí hay un método que se llama open, que es un método de clase, ¿ya? Y este connection, si es que no me deja, no quiero que importe ese, tengan cuidado ahí porque no es el que corresponde. Voy a importar desde acá solito. Vamos a hacer un import. Esto es un java.sql.connection. No es el que me ofrece, ahí sí, no es el que me ofrece el NetBeans, ya, mi propia desde el package de SQL de Java. Esa es la clase de conexión que usa el connection, la conexión de nuestra base de datos. Entonces aquí ahora defino un prepared statement. Vamos a poner ps y esto lo saco desde el connection. Prepared statement con una string que es el SQL, ya. Entonces aquí la misma historia. Si voy acá me ofrece el del com, ya, el que no está dentro de lo que yo quiero. Entonces aquí vamos a lo mismo, él dice import java.sql.prepared statement. Ahí está. Y ese es el que quiero. Si es que no me equivoqué al escribir, porque puede que lo haya hecho. No me equivoqué, así que estaba bien. Listo. Entonces ahora yo voy a llamar al ps del prepared statement. Hay un método que se llama execute query. Ya, existe un execute update, que es el que va a modificar a la base de datos, y un execute query. El execute query le tengo que pasar la sentencia que yo quiero ejecutar, ¿ya? O bien el execute query solo. En ambos casos me va a ofrecer un result set. En este caso, como yo ya preparé el statement o la sentencia con el SQL, tengo que llamar solamente a este. Me va a llamar
me va a devolver, perdón, un result set. Y le vamos a llamar rs y me va a devolver lo que está acá. Entonces ese result, ahí está, debería ser el que voy a importar desde acá. Import java.sql.result set. Creo que será, sí. Estamos, entonces tengo mi rs y ahora este rs es un objeto iterable, entonces yo lo voy a iterar diciendo rs.next. Este es un boolean, me devuelve un boolean que me dice si es que hay más registros. Ya es que lo que está, recogió todo lo que el select le devolvió, que en el fondo es un conjunto de registros. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Voy a extraer, ¿cierto? A ver aquí. Extrae los valores de los campos del registro, porque eso es lo que tengo en este punto del registro. Entonces string nombre, y eso lo voy a sacar desde el resultSet.getString y le voy a indicar en este caso el nombre del campo. También le puedo indicar el número, ya, pero normalmente es mucho más claro cuando uno pone el nombre de del campo. La aparición rs. El segundo campo es un número entero, entonces voy a poner un get int de el nombre del campo, que es aparición, ya que son los campos de la tabla que te pasaron, que vas a tener. Y en el fondo acá es un tuple con la popularidad rs.getDouble y le paso el campo que se llama, lo voy a copiar, popularidad. Está perfecto y estamos listos. Entonces tengo el nombre, la aparición y la popularidad, y yo voy a crear un objeto película p es igual a new película y le voy a pasar el nombre, la aparición y la popularidad. Perfecto. ¿Está? Creé el objeto y este objeto es el que yo voy a agregar a la lista. Entonces es lista.add y acepto una película y yo le paso la película que acabo de crear. Listo, y ahí creé mi objeto. Yo voy a, antes de devolver, voy a cerrar la conexión, perdón, y luego retorno la lista. Listo. Entonces ahora este método read tengo que conectarlo con el modelo. Ya te fijas en el modelo, ahora voy subiendo, y aquí yo voy a poner un método que va a ser público, que voy a devolver un array list de películas que se va a llamar leer, y donde yo voy a crear un objeto de la clase, primero voy a importar el array list, voy a crear un objeto de la clase película DAO que se va a llamar película DAO, le voy a poner DAO nomás, es igual a new película DAO, y no la reconoce. Bueno, si la escribo mal tampoco la reconoce, aquí debería reconocerla. Ahí está, importo y está todo bien. Entonces ahora yo voy a retornar lo que el DAO me va a devolver, DAO.read, transferencia nada más. Sigo subiendo, voy al controlador. Bueno, aquí me dice que debo lanzar las excepciones que tiene ese método por default, o que traía en la implementación. Está. Ahora subo al controlador y desde aquí voy a llamar al ver registros. Entonces this aquí yo puedo obtener la colección
Sin embargo, esa colección se la voy a pasar a la vista o le voy a ordenar a la vista que ella muestre esta colección en su tabla. Entonces, antes de ir a eso, le vamos a poner aquí un comentario. Entonces, ordena a la vista que muestre los registros. Entonces, la vista que está este lo voy a cerrar porque no me sirve. Este también lo voy a cerrar y no tengo la vista. Entonces voy a ir a la vista aquí y aquí voy a ir a definir un método aquí que sea público y que le permita ver los registros. Voy a ver registros. Esta vista va a tener este método, ¿verdad? Y esta vista va a este método va a recibir una array list de película y va a hacer los registros. Entonces tenemos esto aquí y lo que tiene que hacer es tomar este contenido de esta colección y mostrarlo en la tabla. Entonces para eso vamos a usar un default table model, vamos a poner m y vamos a decirle a la vista que en su objeto que se llama tabla, que es el nombre del control que representa la tablita donde voy a mirar los datos, que me devuelva el model. Get model. Y este model es el que yo voy a setear. Aquí me falta importarlo, que es una clase del swing. Y aquí le tengo que decir que esto lo tiene que pasar a default table model. Ya, model, ahí sí. Entonces yo voy a setearle por si acaso el set column count, quiero que tenga 0 porque realmente la voy a setear. m.numRows set numRows en 0, ya, porque puede que la tabla me la hayan diseñado con algún modelo o alguna cantidad de columnas y filas que a mí no me interesa, entonces las vuelvo a hacer para yo setearlas después. Entonces m.setColumns no es setColumn, es .addColumn. Aquí le estoy agregando las columnas. Quiero que primero me aparezca el nombre m.add. Estoy armando el aspecto de la tabla. Aparición, que si bien es cierto viene en el diseño, puede que no esté, ¿ya? Entonces me conviene que add column y aquí es popularidad, ¿sí? Y luego con eso aquí le vamos a poner que setea el título de las columnas de la tabla. Y aquí voy a recorrer la colección. Hay varias formas de recorrer la colección. Aquí creo que ustedes están usando el iterador. Entonces aquí dice registros.iterator. Y aquí vamos a recorrer este objeto mientras iterador.hasNext. El hasNext me devuelve si es que quedan o no quedan elementos en mi colección. Entonces eso va a ser para poder recorrerlo. Mientras tanto yo voy a definir un objeto, o sea un arreglo, perdón, que es de object, que le voy a poner registro y que va a ser un new object, que voy a tener 3 valores, ya, porque son 3 los campos que voy a ir sacando de la tabla. Entonces este objeto va a ir cambiando a medida que yo voy a ir avanzando en el iterador. Entonces aquí yo voy a crear
un película P es igual a new película. Ya. Y no new película, perdón, porque no tengo que crearla porque la tengo. Entonces es iterador punto next. Me devuelve un object, pero yo sé que esto es una película, así que lo transformo explícitamente a película. Entonces ahora voy a ir a registro corchete 0, que es el primer elemento. Quiero que sea el nombre de la película. Entonces ahí empiezo a conectar. El segundo quiero que sea la aparición. Punto get aparición. Y esto quiero que quede en el 1. Y finalmente aquí quiero que quede la popularidad. Y este sería el 2. Listo. Punto y coma. Entonces este registro yo lo voy a agregar a la tabla ahora. Entonces digo al modelo en realidad m add row, y este me acepta un arreglo de object. Y luego que yo haya agregado todas las filas, tomo este model y se lo asigno a mi tabla, mi vista. This punto, o sea, en la vista en donde estoy, digamos. Table punto set model y con el m que acabo de establecer. Listo. Entonces ahora la vista ya sabe cómo es que ella debe organizar o llenar esa tablita. Entonces aquí yo establezco que voy a decirle a la vista this.vista.ver registros, que así mismo le puse al método, dice pásame la lista, la colección de elementos que quieres que cargue. Eso no lo tiene el controlador y se lo va a pedir al modelo. Y en el modelo hay un método que se llama leer, que es el que acabo de implementar. Y eso va a hacer que le devuelva la arraylist, se lo pasa a la vista lo deja visible, cumple con lo que tiene que hacer y se devuelve. Aquí me está pidiendo que haga los throws, porque el controlador no se va a hacer cargo de esto. Ahí está. Y aquí voy a agregar el botón this.vista.get btn listar .add action listener. Le vamos a poner no me gusta la L, le vamos a poner ver registros, que es el método que está en el controlador que hace esa pega. Listo. Entonces aquí me tengo un error que no sé cuál es. A ver, ¿qué le pasa? Ya, no las voy a lanzar aquí, porque si no me voy a tener que hacer cargo en el inicializar y no quiero hacerme cargo en el inicializar. Entonces los voy a sacar de acá y me voy a hacer cargo yo misma aquí de él, en el mismo ver. Entonces sacarle aquí y le voy a transferir el error a esta parte. Entonces acá cuando me diga, le voy a decir que los encierre nunca try catch. Ahí sí, ya. Entonces aquí ya se hizo cargo el mismo controlador en este método y no en el inicializar, que es más sucio, digamos, porque el inicializar solo le asigna una labor. Ya, entonces voy a ir aquí. Aquí está el ejecutable. Registros, debería cargarme los 3 registros. Ya, aquí tengo el tema que me dice que this modelo es null. Muy bien. ¿Te fijas? Aquí me dice que el componente modelo está en null. Ya, ese es en la clase de película leer. Ese this modelo es null. Y eso
trae consigo en el ver registros, ahí está el problema, por ahí parte. Y eso fue porque el controlador película llamó y empezaron las llamadas. La última cadena es, oye, es que esto está en null, así que no puedo hacerme cargo. Entonces me voy a mirar aquí esta lineecita, me dice this.vista, this.modelo está en null lo que está aquí, ¿ya? Y eso es porque yo no lo creé. New película. Oh, perdón. Ya, ahí sí. Y ahora me voy acá. Ahí está. Y ver registros. Y ahí están los tres. ¿Ya? Entonces ya me limpia, ya muestra registros. Si yo vuelvo a hacer clic aquí, no se vuelven a repetir, ya, porque yo limpio la colección y limpio la tabla. Ya, si se fijan, lo volví a cero, las filas, a hacer las columnas, volví a resetear. Ya, entonces eso hace que yo pueda hacer clic aquí hasta que me desestrese y no se van a replicar los registros. Ya, entonces parte de mi control. Listo, ahora vamos a la parte final, ¿cierto? En la que donde agrega un registro. Nuevamente hago el mismo ejercicio. Voy desde esta última clase, en donde están los métodos que se comunican con la base de datos, y voy a ir aquí. Este es el método que tengo que modificar. Se parece bastante al del read, ya. La diferencia está en que también voy a crear un string con la sentencia SQL. Pero la diferencia ahora es que voy a hacer el insert. Aquí mi recomendación es que tomes el DDL de ML y le copies todo esto que está aquí, hasta aquí. Los values no se los puedes dar porque se supone que va a traerlo el objeto. Este objeto T tiene el estado, ¿cierto? Tiene los atributos del registro que tú quieres agregar a tu tabla. Entonces, copias el insert hasta el values. Le voy a copiar esto aquí, sí, ahí. O sea, no le pesqué mucho la sugerencia que me hizo de cortar el string, pero... Y aquí le digo que él espera 3 campos, ¿cierto? Si te fijas en el insert que te están entregando, le pasan 3 valores. Entonces yo los especifico de esta forma aquí. Algo, algo y algo. Son 3 algos. Los signos de interrogación significa después veré qué, ya. Es una suerte como de variables bin, de bindeo que se dan en ese sentido, ya, que te van a ayudar a completarlo a posterior, digamos. Entonces hago la misma historia aquí con el connection. Este CX me estaba dando un error aquí. Ya, esto lo voy a dejar ahí, me lo sugiere. Entonces voy a hacer esto mismo aquí, ya que se puso, ahí está. Entonces vamos a poner esto aquí y creo que se tendría que llevar, no, está bien. Entonces que intente hacer la conexión, si no, no pesque. Ya, voy a sacar el prepare statement aquí. Acuérdense que este objeto es la preparación de tu sentencia SQL, no la has ejecutado todavía, la vas a ejecutar después, pero en este caso voy a usar un execute update, porque no estoy ejecutando una consulta, estoy ejecutando una sentencia de actualización de mi base de datos. Pero para poder hacer esa ejecución, yo necesito completar esos signos de interrogación. ¿Cómo lo hago? ps.set string. Le estoy diciendo que el primer campo lo setee con el t.getNombre, que es lo que está esperando. El primer campo es el nombre, entonces no sé qué le puse aquí, es setString, no sé qué me hizo. Ya, ahí está, string, ahí sí. Entonces ahora ps.set int es el campo 2 y quiero que lo setees con el t.getAparición. Después ps.setName
El campo 3 es la popularidad y sé que eso es un double, un decimal en la base de datos. Set date. Set double. El texto predictivo se comporta como, ahí está, double, es el campo 3, el signo de interrogación 3, y le digo que este punto get popularidad. Listo. Con eso completé mi DAO. Subo al modelo y aquí le voy a poner un método que se llama, que va a ser de tipo void, que se va a llamar agregar o grabar o insertar, como quieres llamarlo. Este método va a crear un objeto de la clase DAO y el DAO, adivinen a quién va a llamar, a create. ¿Con quién? Con la película. Perfecto. Listo. Hasta el modelo estamos bien. Bueno, aquí me está reclamando porque tiene que lanzar las excepciones, todas las que el mismo método ya reconoció lanzar y que venían desde la interface. Ahí está. El modelo no se puede hacer cargo de las excepciones. Ya recuerden que aquí, por eso es que desde el día 1 a ustedes le empezaron a decir aquí no hagan system out, porque el modelo no sabe dónde se está ejecutando. Ya, ahora yo no voy a hacer un system out, yo voy a hacer levantar una ventanita que diga, oh, te equivocaste. Entonces, por eso era que no se podía, o no se recomendaba en realidad, hacer los system out. El controlador, ahora sí, va a poder ir a llamar aquí, va a poder agregar el botoncito para programarle el botón del agregar. Para eso, la misma historia de antes, vamos a hacer un método que sea privado porque solo el controlador lo va a ver. Agregar registro. Ya. Para eso tiene que rescata los datos desde la vista. Entonces hacemos un string, nombre es igual a this punto vista punto get tf nombre punto get text. O sea, llega al control, el get text toma lo que está dentro del control. Entonces toma la vista, le pide que tome su get file y que de su get file tome el texto que está disponible ahí. Haces lo mismo con el int del aparición, pero aquí tienes que transformarlo porque el text file te va a devolver un string. Entonces tú tienes que transformarlo a entero con el método parse int. Dice que me tienes que pasarle un string, entonces es this.vista. Le pides a la vista que tome su text file de la aparición. Aparición punto get text. Ya, ahí está el texto. Y luego haces lo mismo con la popularidad. Es igual a double punto parse double, está, y es this.vista punto get, no, es get tf popularidad punto get text. Listo. Con esos tienes tus tres datos. ¿Qué vas a hacer ahora? Vas a crear un objeto o sea, no vas a crear un objeto porque tienes que setear el modelo con eso. Aquí tienes el modelo creado, la película creada, que es lo que me había faltado hacer a mí. Entonces vas a decir this.modelo.set nombre y le asignas el nombre this.modelo.set aparición
this.modelo.set popularidad. Pudiste haber creado el objeto igual, a lo mejor así, de esta forma. This.modelo es igual a new película. Quizás salía más fácil. Nombre, coma, aparición, coma, popularidad. Ya, cualquiera de las dos formas habría sido válida. Ya opté por esa, que era más breve, parece. Ahí seteo el modelo nuevamente. Y aquí necesito ahora pedirle a el modelo, entonces es this.modelo, que llame a su propio método agregar. ¿Ya? Y si esto sucede, está todo bien, ¿verdad? Yo voy a decir que, aquí me está reclamando por algo, me dice que debo hacerme cargo de estas excepciones, entonces lo voy a insertar, agregar esto aquí. Ahora, aquí tengo un tema con la excepción de la conversión, así que yo voy a agregarle aquí un catch del number format exception que puede ocasionar esto de aquí. Entonces me voy a llevar estas tres aquí adentro para aprovechar el try catch. Voy a ordenar y aquí esto sucede si es que ahí, y le voy a decir que en el caso de que sea un number format exception, que llame al vista mensaje, que es la clase que está, la otra clase que está en la vista, que tiene dos métodos estáticos, el ver mensaje de error y ver mensaje info. Entonces en este caso le voy a decir que problemas para registrar la película. Voy a saltar una línea y le voy a poner luego de eso el x, que es el x es la excepción, punto get message. Ya, no, esto es porque me está reclamando por este, que te está repetido. Es que el exception es mucho más genérico que el otro, entonces por eso está enojado. Y aquí creo que me sobra una llave. Ya, ahí sí. El number format exception es más específico que el exception, entonces por eso me quedo ahí como un poco raro. Pero ya ahí lo ordeno y me queda así. Entonces una vez que eso sucede, yo aquí voy a... No, ya sé lo que voy a hacer porque me sigue reclamando. Esto es... Le voy a agregar este. Aquí. Uf, ya quedó la grande. Voy a sacar esto para acá. Esto. Y me falta un exception que va a ser acá. Es que me está capturando el exception es el que lanza el otro método. No, está al revés. Este es el que tengo que dejar. Y la generó en el number format. Este lo tengo que pasar para acá. Tiene que ser el primero que capture. Ya, ahí sí. Por fin. Ya, ahora lo ordeno. Y aquí voy a poner un mensajito. Es vista mensaje punto ver. Ahora va a ser buena onda. Un mensaje nomás. No va a ser un error. Y va a decir película agregada con éxito. Quiero que me muestre el mensaje y luego quiero que me limpie el formulario
limpiar formulario, y al mismo tiempo quiero que me muestre los registros para que se actualice la tabla. Listo. Con eso debería ser suficiente, la lógica se supone, para ver los registros. El último detallito: en el inicializar le asocio esta ejecución al método, al botón, perdón, btn agregar, parece que se llamaba, punto action add action listener. Aquí le voy a poner y le voy a pasar el método agregar registro. Listo, está, y voy a ir a ejecutar. Ya me estaba funcionando el limpiar y me estaba funcionando el listar. Voy a probar voy a listarlos primero. Están los tres y voy a agregar aquí a The Matrix, que supongamos que salió en 1998 y que su calificación es un 5.9. Agrego, me dice película agregada con éxito, ok, y ahí aparece. Y si se fija, limpio el formulario y me dejó ahí disponible. Voy a poner a Rocky 3, supongamos que este sea de 1981 y que su calificación es 5.6. Agrego y ahí está, listo. Limpiaba desde antes, así que no había problema. Si yo vuelvo a hacer clic aquí, no vuelve a repetir y repetir y repetir los registros porque yo estoy seteando la tabla. Eso es, ya, espero que les sirva de ayuda. Son las operaciones básicas sobre, dos de las operaciones básicas sobre la tabla: listar y registrar. Y es un poco la dinámica que se da con esto del MVC. Un ejercicio súper interesante es que tú termines de completar estos métodos que quedaron como pendientes, para que te ayude a obtener los datos de una película en particular. Puede hacer, no sé, teniendo su ID, por ejemplo, su nombre. Ya es un poco más difícil con el nombre, no tienes que preocuparte de que, o sea, tienes que considerar que sean únicos, pues si no te metes en otro problema, pero para efectos de la prueba debería ser capaz de listar y de leer. Ya, eso es, espero que sirva de algo. En la descripción del video va a estar el enlace del repositorio donde queda el código de todos estos videos, y ahí está el proyecto completo. No te olvides de, cuando lo vayas a probar, de vincular con la librería, ¿ya?, con la cual estás trabajando, y obviamente ejecutar el DDL, DML. Entiendo que están usando Champ en el laboratorio para poder acceder a MySQL, ¿ya? Así que eso es. Espero que te sirva de algo y sinceramente solo espero que te vaya súper bien en la prueba de esta semana. Que esté muy bien. Adiós.